Vimos que todos los presidentes, por lo menos en palabras, le consideran de una manera extraordinariamente importante a la educación, aunque en los hechos no se haya expresado exactamente esa situación. Nosotros, de todas maneras, tenemos una visión claramente, en primer lugar, y tenemos una crítica muy importante a la educación de nuestro país, lo tengo que decir con mucha claridad, porque de eso se trata, para eso estamos acá, ¿no? Nosotros creemos que la educación debe ser una política de Estado. Creemos que en el Paraguay no se ha, aunque se diga, no se ha hecho o no se ha tenido una política coherente con ese concepto. Creemos que el Ministerio de Educación se ha convertido en un coto importante de clientelismo, de prebendarismo, de política partidaria. Creo que se ha convertido en un coto importante para responder las necesidades electorales, no así, y claro, y ello en detrimento directamente de la calidad de educación. Y eso lo tienen ustedes en número, así que lo que yo señale tiene contrastado suficiente información. Nosotros creemos que en primer lugar el ministro de Educación tiene que estar desvinculado de la política partidaria. El ministro de Educación tiene que ser un técnico que esté concentrado todo su tiempo dirigido a la problemática de la educación. Todo su equipo debe ser un equipo técnico, no debe ser un equipo vinculado a la política partidaria, sino a la política de educación. Creemos de que hay que darle, bueno, ahí tienen ustedes los números, nosotros estamos convencidos de que hay que darle estabilidad, tenemos que tener un ministro de Educación que esté los 5 años. Y nunca están 5 años porque siempre se designan, o casi siempre se designan a políticos. Y hay veces por la política se tiene que ir, por los cuestionamientos que genera, por ser político, en primer lugar genera una situación ya de confrontación, y en segundo lugar, por las necesidades electorales. Hay veces le necesitamos al ministro para ponerle en alguna candidatura, senador, etcétera, etcétera, de la más variada. Entonces, creo que esa es una de las causas de las circunstancias que ustedes señalan acá, estamos sufriendo en la educación. Por eso nosotros decimos, en primer lugar, el Ministerio de Educación, el ministro de Educación tiene que ser un técnico. Y todo el equipo tiene que ser un técnico. No puede ser un coto partidario. Tenemos que darle estabilidad a él y a su equipo. Y ojalá más de 5 años. Ojalá que podamos instalar una concertación como la que ustedes tienen acá. Esto es una gran concertación. Yo creo que la educación es la primera vez que la sociedad civil logra concertar un entendimiento amplio con un propósito y con un objetivo claro, viendo la importancia que tiene la educación. Es lo que están haciendo ustedes. Es lo que nosotros queremos hacer también mirando al Paraguay. Una gran concertación. Y creo que hay 4 o 5 puntos que nosotros anotamos y que queremos señalar. En primer lugar, decirles que, bueno, consistentemente con lo que acá se señala, nosotros vemos efectivamente que hay una necesidad de una adecuada infraestructura de conocimiento. La capacitación docentes, capacitación de técnicos, donde nosotros podamos preparar precisamente a nuestros docentes con una visión, por supuesto, humana, pedagógica y tecnológica. Hoy eso es lo que nos demanda la educación. Hay un gran trabajo que hacer, hay oportunidades importantes, hay un número grande de docentes que van en un proceso de jubilación los próximos años. Los próximos 5 años creo que se llega más o menos en el orden de 1/3. Eso es una oportunidad extraordinaria si es que actuamos en consecuencia. Y eso significa trabajar en los centros de formación docente. Ahí hay una atención fundamental y principal que tenemos que trabajar. En los 40 centros de formación docente, una formación docente que responda a estos parámetros que tienen ustedes. Ese trabajo del trabajo de la sociedad civil en todos los ámbitos, pero en la educación es fundamental, digamos, la coordinación y el trabajo conjunto con el sector público.
por lo menos es lo que yo he visto y que me ha tocado en la oportunidad que me ha tocado desempeñarme en el gobierno, he visto que genera los mejores rendimientos. Ese entendimiento público-privado es fundamental para lograr los objetivos. En todas las áreas. A mí me tocó estar en otra área, en el área de obras públicas, pero lo hicimos con la sociedad civil y los mejores resultados fueron en donde tuvimos un trabajo conjunto. Así que en eso estamos convencidos. Entonces ahí creo que la primera cuestión es la infraestructura de conocimiento. La segunda cuestión, que se habla mucho y que no deja de ser importante por más que parezca un poco más, que es la infraestructura física, ¿verdad? Más allá de todas las anécdotas que tenemos en cuanto a la calidad de la infraestructura, yo voy más allá de eso, sino una infraestructura que esté acorde a la demanda del conocimiento, a la demanda de la formación de hoy. Y eso significa también tecnología, eso significa conectividad, eso significa que todos los centros de educación estén conectados. No podemos seguir pensando y no podemos decir que no existe recursos para eso. Existen más recursos de lo que se necesita para poder dar conectividad a cada centro de formación. Debe ser el punto central, creo. No puedo entender que hasta hoy eso no se haya desarrollado, habiendo inclusive sectores recursos del sector público que están exclusivamente dirigidos o previstos para invertir en esto, ¿verdad? En la Conatel hay recursos, no recuerdo exactamente el nombre de los recursos. Fondos de servicios universales, exactamente, que no son pocos, por cierto. Y el MITIC. Y el MITIC también. Entonces, creo que esa es una cuestión que para nosotros también es muy importante. La infraestructura de la tecnología, que también tiene este componente, pero no solamente conectividad, es mucho más, ¿verdad? Tecnología en todos sus aspectos para la educación, laboratorios, en fin, todo lo que hace al desarrollo. Y, por supuesto, una visión de sostenibilidad presupuestaria. Esto que señalaban ustedes, como entre un año y otro había sustanciales diferencias en cuanto a los recursos presupuestarios, denota claramente que no existe una política de educación. No se puede tener, esas diferencias presupuestarias en cada año si pretendemos sostener una política educativa. Nosotros creemos que debemos, en primer lugar, encontrar un gran pacto, un gran acuerdo. Yo no me imagino el Paraguay de los próximos años sin un gran pacto social, no solamente en la educación, en todos los aspectos. Estamos en una situación bastante delicada de nuestra economía. Vamos a recibir un país con muchos problemas de financiamiento, con muchas deudas. Es decir, si miráramos eso y cuando la educación, aparte del discurso, en la realidad siempre pasa a ser una de las primeras afectadas en materia de recortes presupuestarios, como nunca va a ser necesario, en primer lugar, un gran pacto que nos permita describir la realidad, entender la realidad y sobre esa realidad construir el proyecto país. Los compromisos, la utilización de los recursos presupuestarios, el endeudamiento. Bueno, eso mismo tenemos que hacer también en educación. Hacer una línea base, saber qué es lo que necesitamos, cuáles son los objetivos y cuánto cuesta eso. Y sobre eso, en una ley a 10 años, porque tampoco lo vamos a resolver desde luego en un año, una ley a 10 años que establezca cómo se van a garantizar y blindar recursos para lograr esos objetivos. Nosotros creemos que ese gran acuerdo nacional, y en este caso, por supuesto, que debe uno de los aspectos principales ser la educación, debemos tener esa política que nos permita sostener, digamos, de una manera estable, una política de Estado sobre la educación. Nosotros estamos convencidos que hay dos pilares fundamentales sobre los que tenemos que trabajar
para producir el cambio, ese salto que el Paraguay necesita. Uno de ellos es el de la educación. Que podamos recuperar la política de educación de la mano de la política partidaria del prebendarismo y de la corrupción. Una política destinada efectivamente como política de Estado. Y el otro aspecto que es parecido y por eso quiero mencionar es el Poder Judicial. Si no tenemos una justicia que esté blindada a la política partidaria, todo esto que estamos viendo nos pasa, tampoco tendremos las condiciones adecuadas para el desarrollo. Necesitamos seguridad jurídica y necesitamos educación. Sobre estos dos pilares vamos a construir un Paraguay más inclusivo, un Paraguay con desarrollo y con oportunidades. Creo que con eso ustedes pueden tener una idea de lo que nosotros estamos trabajando en este sector y por supuesto en todo lo que hace la política nacional para los próximos años. Gracias, Efraín. Ahora queremos abrir justamente con el ruego, obviamente, que seamos bien directos con lo que queremos preguntarle. Y te pregunto directamente ya yo para arrancar. ¿Cómo se despartidiza un Ministerio de Educación, Efraín? Mencionaste un ministro por 5 años, no político, eso es lo que dijiste, y es parte de tu punto 1, política de Estado. ¿Qué más? ¿Cómo se despartidiza algo que tiene muchísimo? ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Discúlpame. Bueno, en primer lugar como primera cuestión tenemos que designar un ministro técnico, ¿verdad? Que no se va a hacer una carrera política, sino va a ser una carrera en la educación. Primera cuestión. En segundo lugar, se despartidiza cuando generamos las condiciones, por ejemplo, en cuanto a los docentes que deben integrar, los técnicos, mecanismos adecuados de concurso de tal manera que sea la capacidad la que les habilite a desempeñarse en ese cargo. Yo sé, me dirán algunos, no, pero hay un concurso, no. Tenemos que dejar de simular. Las cosas hay que llamarle por su nombre. No existe concurso. Son concursos que tienen un margen tremendo de discrecionalidad que echa por tierra y utilizan solamente como una fachada para decir nosotros hacemos concursos en el Paraguay. Igual que en nuestro consejo de la magistratura, ¿no? Es todo un show, porque hay que vender la historia que lo hacemos con criterios objetivos. Hay que hacer un verdadero concurso. No puede ser que para ser docente o para trabajar en la función, en la educación, en el ministerio, en las distintas áreas como técnico, docente, se dependa de la recomendación política, del padrino. Eso ocurre y esa es una de las causas. La gente tiene que saber que está por sus méritos y que no le debe y no depende de nadie en esa función, que debe desempeñarse a la tarea concreta de la educación. Abierto. ¿Alguien? Hay que presentarse y la institución sobre todo, por favor. Se presenta, nombre ahí. Enrique Cáceres, Universidad Católica. ¿Está prendido? Parece que no está prendido. Enrique Cáceres, Universidad Católica. Una consulta que siempre es preocupante porque es la limitante en el cumplimiento de los objetivos educativos. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto en un plan económico de acción se piensa otorgar desde la Presidencia de la República a la educación? Y acá el otro tema de pregunta también. ¿Qué porcentaje de esos fondos serán realmente destinados a tareas educativas y trabajos educativos y no administrativos? Gracias, Enrique. Sí, bueno, en primer lugar, nosotros hablamos precisamente, cuando hablamos de financiamiento de presupuesto, hablamos en primer lugar de inventariar y cuantificar. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que hablar de cosas concretas. ¿De cuánto estamos hablando? Primera cuestión. En segundo lugar, de dónde vamos a sacar y cuánto vamos a presupuestar en un plazo razonable para que sea ejecutable y sea real, ¿verdad? En primer lugar. Se habla, digamos, ustedes tienen los números que digamos a nivel internacional se maneja, o los sectores del PIB, 7%, etcétera. Pero yo digo, más allá de eso,
acá se habla mucho del presupuesto, del monto destinado. Yo creo que en el Paraguay no es suficiente tener mejores recursos. Yo creo que nosotros tenemos un componente que es determinante en la calidad de la educación, que es la gestión. Porque en el Paraguay se ha aumentado de una manera sustancial, a pesar de todo. Si tomamos un poco el crecimiento de la inversión en el sector educativo, ha aumentado de una manera, no tengo los porcentajes, podemos revisar, pero ha aumentado de una manera muy importante. No así la calidad de la educación. Quiere decir que no siempre a mayor inversión tenemos mejor calidad de educación. Entonces, acá hay una cuestión de gestión que es fundamental. Tenemos 10.000 escuelas. ¿Son necesarias las 10.000 escuelas? ¿Por qué se crearon las 10.000 escuelas? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad de la educación o por necesidad clientelística política? Porque le tenemos que ubicar a algunos docentes correligionarios y generar toda esa clientela. Hay veces tenemos escuelas que están tienen más alumnos que docentes. Entonces, la gestión, yo sé que lo que nos va a quedar va a ser un país bastante complicado, donde no va a ser fácil conseguir recursos, pero eso no nos debe desanimar, no nos debemos quedar solamente en los recursos. Es importante, hay que darle esa prioridad, pero donde yo creo que podemos tener gran parte de donde podemos mejorar en el proceso de la educación es la gestión. No nos olvidemos la gestión. Yo he visto trabajos de ustedes donde marcaban, no una crítica, pero digo que donde marcaban claramente el problema de la gestión versus recursos. He visto en alguna ocasión ese tipo de trabajo, me parece importante. Yo creo que eso no tenemos que perder de vista. La gestión para mí mira, en todo lo que estamos hablando, la gestión debe ser un punto central. Y yo creo que con la gestión se puede lograr resultados fantásticos. A mí me tocó una experiencia, lo voy a decir, en otra área, por cierto. Cuando nosotros nos tocó en obras públicas la crisis internacional del 2008-2009, venían los organismos internacionales y nosotros teníamos el desafío de romper el histórico 50% de obras públicas en ejecución, llevar para más adelante. Todos los organismos internacionales que nosotros les mostrábamos nuestro objetivo se reían y nos maltrataban. Decían, no, imposible, acá está un histórico, hace 15 años nunca se pudo entre 50 y 55% la ejecución. Y nosotros tomando medidas y desarrollando una política descentralizada, bueno, una serie de mecanismos para mejorar la gestión, llevamos encima del 90%. Contra todo, entonces, no todo es, ¿de qué le sería a obras públicas tener en aquella época 300 millones de dólares para la infraestructura si solamente se usaba 150? Entonces, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Yo creo que en educación tenemos bastante que hacer en materia de gestión, mi querido doctor. ¿Qué tal, Efraín Alegre? Yo soy Jorge García, también de la Universidad Católica, pero en el Centro de Políticas Públicas. La otra vez una candidata a senadora celebraba tu formación de posgrado, que mucha gente no sabe ni conoce. Nosotros tenemos en los próximos años que recibir a más de 1.100 graduados en posgrados en universidades del extranjero y tenemos que insertarle dentro del sistema en todas las áreas. Entonces, dos preguntas, que es una. ¿Qué haría tu gobierno con todos ellos? Y si mantendrías este programa de becas en el extranjero. Hablando de becal. Becal. Muy bien. Bueno, Disculpe, ¿podría aclarar sin la máscara? Pues no le puedo. La pregunta que quisiera dar. La pregunta es, ¿qué hará el gobierno con los 1.100 egresados en posgrado en el exterior que tienen que reinsertarse en el país? Y si mantendría este programa de becas en el exterior. excelente. Becal. Sí, Becal. Becal. Bueno, en primer lugar, Gracias. creo que son recursos humanos extraordinarios que debemos incorporar, justamente de eso se trata. Que posiblemente si el sistema se mantiene, no tendrán ninguna oportunidad y te dirán, como ya están diciendo muchos de ellos, no sé qué hacer, me quiero ir al exterior donde tengo oportunidad y acá estoy
con muchos títulos, con mucha formación, colgados por la pared de mi casa. Esa es una realidad dura para mucha gente. Tenemos que echar mano a esos recursos humanos. De eso se trata, es lo que falta. Es lo que falta. ¿Y por qué no están? Y no están porque no forman parte del esquema clientelístico. Entonces, la educación, yo insisto, la tragedia de nuestra educación es precisamente la partidización. Es una política partidaria, no una política de educación. Eso está matando. ¿Y qué vamos a hacer con la Becali? Vamos a ver. Yo le voy a decir con mucha claridad, conozco y tenemos un gran equipo de gente muy importante y creo de lo más ilustrado en materia de educación. Pero no lo vamos a resolver todos nosotros, ni con los genios que tenemos. Lo tenemos que resolver todos juntos, con ustedes que hace cuánto tiempo están trabajando. Yo insisto, el trabajo con las organizaciones civiles. Eso es un tema. En primer lugar significa transparentar, controlar, muchas cosas, medir los resultados. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y lo tenemos que hacer juntos, tenemos que ver. ¿Conviene sostener? ¿No conviene? Lo vamos a analizar. No te puedo decir hoy, lo vamos a hacer, pero lo que sí quiero que sepan que lo vamos a hacer con ustedes. Porque creo que nos van a correr de nosotros, vamos a venir a buscarlos. Tiro otra, cualquier cambio implica obviamente cierta resistencia en educación. La experiencia muestra que eso ha ocurrido en varios países. Esa resistencia puede ser mucho más fuerte cuando hay grupos organizados detrás. Los sindicatos docentes son bastante fuertes, bastante organizados, son los más grandes del país. ¿Cómo te parece que tendrías que enfrentar? ¿Pensás que ahí van a haber resistencia? ¿No? ¿Estoy siendo yo muy prejuicioso o no? ¿O cómo te ves lidiando con eso? ¿Cómo analizás esa situación? Bueno, eso vamos a tener sin duda alguna. Creo que son 17 sindicatos. Posiblemente en el Paraguay el sector que tiene sindicatos más fuertes debe ser el de la educación, sí. No sé si hay otro. Me parece que es el de la educación. Entonces, no es una cuestión menor. Yo creo que eso no se resuelve a los tongos, por lo menos. Creo que hay que aprovechar las oportunidades. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que acordar con ellos. Hay que acordar con ellos. Eso no significa ser blandos. Yo normalmente no soy blando. Yo soy firme en mis convicciones y en mi actuación política de funcionario. Pero yo creo que hay que acordar. Hay que acordar con ellos. Hay oportunidades, lo que decíamos recién. Ahí tenés un tercio de los docentes que se están yendo. Sí. Si ese tercio que se está yendo, nosotros podemos ya formarlos con los nuevos conceptos y con los criterios que hoy necesitamos para la educación. Entonces ahí no vamos a tener tantos problemas con los sindicatos, porque los sindicatos van a defender sus derechos, no de los que vienen. Ellos van a estar peleando por sus derechos o por sus ambiciones o por sus reivindicaciones, que en muchos casos son justas y en otros casos no tanto, en muchos casos también no tanto, pero bueno, hay que negociar. Nosotros tuvimos, yo tengo que contar la experiencia que tuve donde me tocó, no puedo contar otra cosa. Nosotros tuvimos el caso cuando empezamos la avenida Costanera, que se decía 40 años que se decía que se iba a hacer, y bueno, nosotros pudimos empezar a hacer una obra que ya formaba parte de la leyenda, como el Yacir Yateré y otras leyendas de nuestro país. Empezamos y se decía que no se podía hacer porque había gente ahí y que esa gente era imposible tratar y que no tenía forma de negociar. Nosotros fuimos y tratamos con ellos, acordamos y salimos, pero de una manera fantástica, e hicimos la obra sin ningún conflicto. Y le reubicamos a toda la gente y creo que de la mejor manera. La gente que estaba ahí, le dimos, imagínense lo que se puede hacer cuando se trabaja organizadamente y hablando. Nosotros le dimos el dinero, porque la gente dice que no le vaya a dar dinero porque este vaya a farrear, va a hacer cualquier cosa, va a fundir. Y la idea era que ese recurso utilice para comprar un pedazo de tierra donde se van a instalar esas indemnizaciones. Nosotros le dimos, armamos un equipo que les asesoró, les acompañó, buscaron los lotes para que ellos tenían que comprar. Se les acompañó todo el proceso, pero la decisión tenían ellos, porque el cheque salía a nombre de
ciudadano, no salía a nombre del ministerio, no, a nombre, le entregamos el cheque y ellos con ese cheque podían decidir qué hacer con ese cheque, podían ir a farrear, de vacaciones, lo que se les ocurría, o podían ir a comprar ese pedazo de tierra que era el propósito. El 100% se fue a comprar esa tierra. Entonces, digo nomás que a veces nos instalan cosas que parece que son imposibles, que no se pueden. Eso nos instalan los que han fracasado siempre porque a ellos su política no tenían esas prioridades. Se puede acordar razonablemente. Desde luego que van a haber, no vamos a ser también tan ilusos, van a haber choques, van a haber momentos seguramente muy delicados de una confrontación muy fuerte, etcétera, etcétera, que es normal en el proceso. Pero se pueden hacer acuerdos importantes con ello y usando, digamos, las oportunidades que nos da la coyuntura. Sobre las políticas de primera infancia, María José Galeano, Fundación ALDA. Venimos un poco invirtiendo en políticas de primera infancia desde el gobierno, pero sabemos que los recursos están llegando a su tope. Entonces quisiera saber si dentro de su plan tiene previsto seguir impulsando políticas para niños y niñas de 0 a 5 años. Y lo segundo, pensando en nuestros adolescentes. De 10, solo 4 terminan la secundaria. ¿Qué están pensando con el equipo hacer o cómo acompañar, cómo apoyar, qué políticas para estos adolescentes que han sido excluidos del sistema educativo? Gracias. Bueno, sí, desde luego que hay que seguir sosteniendo, no hay ninguna duda. Y lo que hay que tratar es que no haya esa deserción. O sea, más que ver qué hacemos con lo que desertaron, hay que ver que esa deserción tiene mucho que ver con todo lo que se está viendo acá. Yo creo que hay una serie de problemas sociales. O sea, la educación justamente sintetiza toda la problemática del país. Nosotros tenemos tremendos problemas sociales que atender y eso va a impactar. Independientemente a lo que se destina en recursos a educación, hay una política amplia en materia social que tenemos que desarrollar que está vinculado a estos jóvenes. Por ejemplo, el tema de la droga, no es un tema menor. El tema de la droga, donde hay complicidad de la misma policía, son los mismos que protegen a los que van y nuestros jóvenes que terminan muchas veces en la droga por la falta de oportunidad, porque no se ve, él no encuentra en nuestro país. ¿Cuál es el gran debate que hoy, de una manera impresionante, escucho en los jóvenes? Me cuentan y es impresionante, la gente dice, yo me voy a ir del Paraguay. Entonces, hay problemas en nuestro país, muy graves, que algunas son directamente que tenemos que trabajar en educación y otras que tienen un tratamiento mucho más amplio. Lo que vos decís tiene un tratamiento más amplio. Tenemos que pensar un poco cómo vamos a hacer para que estos jóvenes estén protegidos, para que estos jóvenes tengan oportunidades. Realmente es un trabajo tremendo. Este es un país donde no hay un centro de recuperación para los jóvenes que caen en la droga, por ejemplo. Imagínense. Entonces, es un abandono total. Pero es una política mucho más amplia que la que la tenemos que trabajar entre todos, reitero. Ese es un trabajo de todos. Yo no tengo todas las respuestas, no vayan a... Yo sé que parezco un excelente, ya me ven ustedes ya como un presidente con todas las respuestas, pero no tengo todas, las vamos a ir respondiendo entre todos. Presidente, entonces, yo soy Aldo Natalicia, de Juntos por la Educación. Si tenés que decir tus 3 prioridades, o sea, en realidad la pregunta es en qué lugar de tus prioridades va a estar la educación para tu gobierno, ¿verdad? Y entender en el ámbito de esas prioridades, ¿verdad? Puede ser salud, educación, lo que sea, ¿verdad? Pero ver dónde está la educación dentro de las prioridades así, de manera muy sencilla. Vamos a preguntarle otra acá, toma, y después ya te llevo ahí. Bueno, buenos días. En Derlis Báez de Techo Paraguay. Trabajamos en los asentamientos urbanos principalmente. Y bueno, me toca ya por segunda vez escuchar la presentación de Oscar, ¿verdad? Bastante claro y a veces te da ganas de salir corriendo.
o salir corriendo a hacer algo, ¿verdad? Por la educación. Entonces es alarmante, es urgente y sobre todo se sienten los sectores más vulnerables, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Entonces, mi pregunta va por cómo, o sea, como desafío, ¿no?, de la concertación de partidos y movimientos que se está armando, cómo se va a trabajar también los programas en los distintos ámbitos, pero sobre todo en el de educación, ¿verdad? Porque sabemos que hoy el desafío quizás es más electoral, pero ya existió la experiencia, ¿no?, en un gobierno anterior de alianza, donde también se cambiaron varios ministros, como mencionaba Oscar, ¿verdad?, en el periodo de Lugo. También creo que estuvo ahí Víctor Ríos, uno de los liberales también dentro del ministerio, y otros, Luis Alberto Riar, Galeano Perrones, a varios. ¿Cómo se está pensando trabajar eso desde su candidatura, ¿verdad? Esa organización entre varios sectores otra vez para despartidizar por un lado, como usted decía, y a su vez para que esto sea una prioridad dentro de toda la concertación. Genial. Entonces, ¿en qué lugar ocupa la educación? Y si en la concertación hablan de esto o esto es electoral, no se habla todavía. Excelente. No, yo creo que el Paraguay tiene un problema central, lo que decíamos reciente, que pasa por el desarrollo, la generación de empleo, de oportunidades, etcétera, etcétera. Esa es un poco la gran tragedia del Paraguay. Un país inmensamente rico, pero que tiene niveles de pobreza muy importantes, tiene grandes problemas sociales. Ese es nuestro Paraguay. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Y salimos, decía, yo ya adelanté, la educación es uno de esos pilares, el poder judicial. La educación es generadora de empleo y de desarrollo, pero no de empleo clientelístico, empleo auténtico. No usar la educación como un mecanismo de sustituir lo que hacen en la región, de estos subsidios para todos. Acá en el Paraguay no se hacen esos subsidios, se hacen, los subsidiados están como supuestos funcionarios públicos. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la educación es un factor de desarrollo fundamental, generadora de empleo y de oportunidades. Por eso le damos mucho énfasis a la tecnología. La tecnología hoy le abre a nuestra juventud al mundo. Los recursos humanos, generar recursos humanos capaces es generar desarrollo. Entonces, es el mismo concepto, por eso mencionaba hace rato el Poder Judicial. Yo le decía a Dionisio Borda, que es nuestro gurú en el área económico, le decía, pero nosotros con las energías, Itaipú, Yacinetá, tenemos que generar empleo, tenemos que hacer que nuestra energía se utilice en nuestro país, una política desarrollista y que se genere empleo, trabajo. Dejémonos de vender nuestra energía con esta política rentista, y hasta más que rentista, una política entreguista, te diría. Y me decía él, sí, todo muy lindo, pero no vamos a generar empleo si no tenemos un poder judicial que ofrezca seguridad jurídica. Nadie va a venir a invertir. Y fíjense lo que le pasó al gobierno de Cartes, me decía él. Fue el que más invirtió en tratar de atraer la inversión. Recuerdan ustedes, ¿verdad? La inversión de afuera. Hizo una campaña internacional tratando de atraer la inversión hasta el extremo de vengan, usen y abusen, ¿verdad? Ya, en una versión un poco salvaje. Pero digamos, la idea era que vengan. No vino nadie. ¿Por qué no viene? Porque no generamos seguridad jurídica. Entonces, nuestro desarrollo y superar estas condiciones que estamos sufriendo en materia social, en materia de desarrollo, depende de la educación, en gran medida, y de un poder judicial capaz de ofrecer seguridad jurídica. Ahí tendremos inversiones, es lo que más, miren, parecía una contradicción, todos decimos, la industria, las fábricas generan empleo. No. La mayor fábrica de empleo en el Paraguay está en la educación y en el Poder Judicial. Seguridad jurídica, miles de puestos de trabajo. Educación, miles de puestos de trabajo. La otra pregunta era si discuten esto en la otra pregunta, o esto es electoral. Muy buena la pregunta, muy buena. Porque nosotros estamos inspirados un poco en ustedes, ¿verdad? En la concertación que se ha logrado en este ámbito es lo que nosotros creemos corresponde a nivel nacional. Y no se trata de colores ni de partidos. Casi, a mí ya muchas veces me dijeron, acá no hay ningún partido que esté exonerado o de corrupción o de... No se trata de partidos.
¿verdad? Como cuando hablamos de la corrupción y de la mafia, ¿no? Es que la mafia está solamente en el Partido Colorado y son los dueños exclusivos. No, se instalan en todos los sectores. Por eso la concertación es la unidad no de los partidos. Esa es la diferencia con la alianza. La alianza es de partidos. La concertación es de ciudadanos, es de la gente. Yo digo, es la unidad de la gente decente para hacer el cambio. No se trata de partidos. Y en cuanto a tu consulta, me ratifico y ya me habían invitado antes, pues yo ya fui, otra de las cosas que a veces me cuestiona, que yo ya fui candidato a presidente. Ya vinimos acá. No sé si quién era el presidente justo en esa época. Era Víctor González. Víctor Varela. Ah, Víctor Varela. Bueno, vinimos a decir esto que estamos diciendo. Normalmente yo no cambio mucho mi opinión, salvo que cuando me demuestran que estoy equivocado. Esta es la línea. Es la de despolitizar la educación. 1000 por 1000. Me juego la vida en eso. Una pregunta concreta sobre lo que presentaste. Hablaste de infraestructura física, infraestructura tecnológica. Hace un tiempo tuvimos un debate en la sociedad paraguaya si el Ministerio de Educación tiene que encargarse de eso o no. ¿O tiene que ser el Ministerio de Obras Públicas? Fuiste ministro de Obras Públicas, hablaste de gestión, ¿eso mejora la gestión o no? Porque también el Ministerio, además de su tema misional, reparte kits de alimentos, reparte kits de útiles, construye escuelas. ¿Cuál es tu posición? Porque hablaste de eso. Sí. Yo creo que eso es una cuestión, digamos, ahí está, hablamos otra vez de gestión. Yo creo que es un problema de gestión. Evidentemente que el Ministerio de Educación ha fracasado en la gestión en materia de infraestructura física. Categóricamente, eso está por demás. Entonces la primera reducción es sacarle. No sé si hay que sacarle, lo que sí evidentemente que hay que tener una política que esté destinada a tener eficiencia en la gestión de la necesidad de infraestructura. Yo no sé, mira, la verdad que yo analizaría bien. Es la pregunta. Ahí está, muy bien. En otros países no hace eso Claro. el Ministerio de Educación. Yo escuché que hay una corriente fuerte, si yo me incorporara en el esquema así de, ¿cómo se llama? Como exministro, venga acá, obras de educación. No estoy seguro, yo veo que en otros países funcionan, hay una problemática ahí. Uno podría pensar como una cuestión rápida y sencilla si solamente pensamos en la infraestructura y llevamos a obras públicas. Obras públicas es justamente el Ministerio de la Infraestructura. Uno tendría que pensar, como primera respuesta debiera hacer eso. Infraestructura. ¿Y quién es el Ministerio de Infraestructura? Es Obras Públicas, ¿no? Uno podría decir, bueno, llevemos allá. Ahora, hay otra cosa. Es educación también. O sea, tiene que haber una coordinación muy bien entre obras públicas, porque si no, la necesidad de educación no sé si va a tener el mismo ritmo que tienen obras públicas. Y le voy a poner un ejemplo, para que vean que no es tan sencillo como parece. El problema de coordinación entre estos fondos también que vienen de Itaipú, que tienen los intendentes, que tienen que tener un ok del ministro. Microplanificación. Una tragedia. Vos hablas con los intendentes, te dicen, no se puede hacer nada, hace 8 meses tengo mi, ¿cómo decir? El plano, mi proyecto, etcétera, etcétera, y no me autorizan. Y algunos hacen nomás y después ya están procesados, 20.000 problemas. Entonces, esa coordinación, yo tendría cuidado, estudiaría un poco más. No sé si vale la pena sacar. Hay que ver cómo resolver. Es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Resolvamos la gestión. No sé si llevando a otro lado, pero es un problema de gestión conjunta, educación e infraestructura. Jorge y Oscar y Jorge, no sé quién es. Oscar, Jorge, se pelean ahí. Gracias. De lo que escuchamos nosotros, por ejemplo, Talavera, estoy cerca de la educación, de lo que escuchamos nosotros vivimos una situación de emergencia. Yo contaba una anécdota, hace unos 20 años, en un encuentro internacional, un americano decía que analizando el caso de la educación en Estados Unidos, decía, si nosotros creemos que el estado de nuestra educación es culpa de la Unión Soviética, tenemos que declararle la guerra a la Unión Soviética. Nosotros vemos una situación de emergencia, y hace mucho ya sé, el EPOC habla de 30 años de preocupación.
pero sin embargo no parece haber una coherencia en sentido a una situación de emergencia, utilizar medidas de emergencia. Eso es lo que pregunto. ¿Hay conciencia del Estado, sobre todo con estos 2 años de pandemia? El Banco Mundial habla del 70% de... Bueno, es una tragedia. ¿Qué tipo de actitud tenemos para encarar una situación de emergencia para un tema que, como bien lo decís, es clave? Si eso lo resolvemos, no vamos a resolver ningún problema de desarrollo emprendedurismo. Gracias. Es así. Si le escuchamos... Yo pensé que me preguntaste a mí. Era Oscar, menos mal. A mí me preguntaste. Sí. Bueno. Uno más. Este gobierno viene impulsando hace ya 5 años un proceso de transformación educativa. Una iniciativa que se inició con el gobierno anterior, que este gobierno realmente da los primeros pasos, lo impulsa, creo que bastante difundido y que tiene como propósito a final de este año establecer una hoja de ruta sobre lo que hay que hacer en la educación. ¿Cuál es la opinión que tienen con respecto a esta iniciativa? Y considerando aquello que decía al inicio, la idea de conversar y generar concertaciones en torno a la educación. ¿Cómo se genera concertación en este ambiente político muy polarizante, con estos grupos políticos? ¿Cómo se sienta uno a discutir? ¿Cómo piensan hacerlo en función de esto que ¿Me está con el Jorge? Muy bien. Emergencia, guerra. Emergencia. No, decía nomás, si leemos todo lo que decían los presidentes, todos declararon emergencia. Entonces, es una cuestión, yo creo que acá es una cuestión de hechos, ¿no? Evidentemente que hace tiempo en la política los dichos no son tan importantes como los hechos. Vamos ya a los hechos, la única manera que te puedo responder, yo creo en esto, todos los otros dijeron lo mismo. Bueno, lamentablemente nos deja muy mal parados a los que venimos ahora, ¿no? Pero es categóricamente una prioridad, sin ninguna duda. Y bueno, la concertación se tiene que hacer, sí, desde luego que hay polarización y hay diferencias muy importantes, digamos. Luego tenemos elecciones el 30 de abril, la ciudadanía dirá, va a resolver. Yo creo que sobre esa decisión de la gente es el mejor momento de legitimidad ciudadana para convocar a todos los sectores y poner las cosas como son. ¿Cuál es la realidad del Paraguay? ¿Qué es lo que recibimos en el Paraguay? Eso significa el empresariado, el pequeño productor, el agricultor, el excluido, todos los sectores. Y ahí habrá que ponernos todos de acuerdo porque todos estamos apeligrados. También la crisis genera, digamos, las condiciones para los acuerdos, porque todos estamos apeligrados. El más encumbrado empresario no está contento con lo que está pasando ni está exento de las consecuencias de lo que está pasando en nuestro país. Todos estamos comprometidos con este endeudamiento extraordinario que ha sufrido el país en los últimos 10 años. De unos 2.800 millones estamos por los 14 y 15 y todavía continuamos. Estamos llegando a límites peligrosos y otras cosas más, ¿verdad? Los indicadores sociales, estos indicadores de educación, etcétera, etcétera. Todos estamos apeligrados. Esa es la oportunidad. Por eso podemos concertar, por eso podemos acordar. Y nuestra formación y nuestra propuesta tiene esa esencia y esa sustancia. Nosotros somos una concertación, no somos un partido. Somos ciudadanos de todos los sectores, que es cierto, cada uno tenemos nuestro partido, pero estamos como en una forma política superadora de los partidos. Y estamos todos, absolutamente todos. No hay sectores que no estén. Estamos independientes, estamos paraguayos y paraguayas comprometidos con el cambio. Adelante. ¿Qué tal? Jorge Espinola de la Fundación Paraguaya. Yo quiero llevar a números una pregunta que hizo ya el compañero. ¿Cuál es el porcentaje de importancia que ocupa la educación en su agenda política? La primera, acabo de decir, conjuntamente con con el Poder Judicial. Son los dos pilares de nuestro futuro. Ahí tenemos que trabajar. Perdón, consultaba el porcentaje porque a veces hacemos la lista del súper, ponemos que necesitamos la carne, pero al final la carne es lo último que compramos
Entonces, por eso nomás quería transformar en números. Sí, sí. Vamos a trabajar en primer lugar en la educación conjuntamente con... no te puedo decir números porque lamentablemente estas cosas no se pueden convertir de esa manera. Sí te puedo decir, salvo que te venga a hacer te venga a mentir, ¿verdad? No está en mis ánimos. Sí que está en primer lugar la educación conjuntamente con el Poder Judicial. Reitero, son los dos pilares del cual depende nuestro desarrollo como país. Pero le veo a Carmen, vos tenés una evaluación del Fondo de Excelencia, Efraín. A Carmen, que es la directora, que hay una experiencia interesante de blindar recursos para educación, que tiene una gobernanza público-privada, que tiene un monto importante y que de alguna manera la sociedad paraguaya tendrá que discutir si ese modelo puede ser interesante de continuar o no. ¿Vos tenés alguna evaluación al respecto? Nosotros trabajamos, votamos, construimos la propuesta. Fuimos parte de la construcción de la propuesta con César Barreto y otra gente. ¿Continuaría con eso? Claro que sí. En misma lógica público-privada. Bueno, no sé si hay una última porque tenemos... bueno, Carmen, justito. Me levanto y te doy. Sí, tapado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y gracias. Me estaba reservando y no me animaba a hacer la pregunta, lo confieso, ¿verdad? Sí, yo estoy dentro del sistema público, estoy en el Fondo para la Excelencia, comparto muchísimo lo que ha expresado aquí el presidenciable y sí que es un problema, creo que de gestión fundamental, porque estando en el fondo donde hay recursos importantes, donde hay propuestas concretas y no termina de arrancar, entonces es gestión. O sea, hay una política pública, siempre digo, política pública es cuando tenés una propuesta, un plan, un programa y tenés el recurso. Hoy tenemos eso en el fondo. La tercera pata creo que es la que nos falta, que es lo de la gestión. Y no tanto desde mi perspectiva solamente de directora del fondo, sino también un poco por lo que trajo a colación aquí Oscar del proceso de transformación educativa. Estimo que hay un consenso generalizado en relación a las condicionantes y a las determinantes educativas en términos de inversión física, tecnológica, son un poco lo tangible. Pero no sé si nos falta profundizar también en lo intangible, en el modelo educativo o en los modelos educativos, ¿sí? Hoy en el proceso de transformación educativa hay una tensión ciudadana con relación a palabras claves, y eso me gustaría que piensa desde la candidatura de la concertación: equidad, interculturalidad, diversidad, inclusión, género. Hoy son como casi de eso mejor no hablemos, ¿sí? Son malas palabras, pero son las palabras que finalmente tienen que ver con cómo nos reconocemos como sociedad, ¿verdad? Y finalmente la educación no es conocimiento, son valores. Si queremos construir una verdadera sociedad democrática, evidentemente hay palabras claves que se tienen que utilizar. Entonces, ¿qué dice nuestro candidato con relación a estas 5 palabras? Equidad, diversidad, interculturalidad, inclusión y género. Genial. Y ahí terminamos, pues ya, Efraín, te dejamos en comentarios. Aquí te empantanamos. No, desde luego que, como decía efectivamente Carmen, nadie quiere hablar estos temas porque normalmente estos temas se quieren plantear con una visión electoralista. Hay que reconocer que nuestro país es un país muy conservador. No podemos analizar estos temas porque estamos hablando de la educación en Paraguay, no de Suecia. Consecuentemente, yo creo que todos estos puntos o estos términos que señalás lo tenemos que abordar con el entendimiento de la sociedad en la que estamos. No podemos hacer de una manera, ¿cómo te diría?, ignorando esa realidad. Lo tenemos, yo creo que son temas que se tienen que tratar, que forman parte esencial de la educación, pero sí lo tenemos que hacer en el entendimiento de la sociedad donde estamos. No podemos hacerlo fuera de esa situación. Eso te diría. Bueno,
Gracias de vuelta, Efraín. A ustedes, ¿no? A ustedes les agradezco no solamente... De vuelta, vamos a continuar, por supuesto, acá del observatorio con este ciclo. Queremos, así como te escuchamos a vos, queremos escucharle también a los otros precandidatos y continuar este proceso de seguir conversando, ¿verdad? Tomamos la palabra de que van a estar siempre abiertos a trabajar con la sociedad civil, a escuchar y a aprender juntos, digamos. Y después a ejecutar. Gestión. Es correcto. ¿Ok? Queremos invitarle a un refrigerio. Queremos invitarle a un refrigerio. ¿Es un asado? ¿Es un qué? Antes, si me permitís decir dos cositas antes de irnos al asadito ahí que nos invitan. Agradecerle a ustedes, no solamente por la invitación, sino por el trabajo que están haciendo, que es muy importante. Y tal vez no hayan logrado los objetivos en los niveles que les gustaría, porque tal vez no hayan encontrado sus pares en el gobierno. Vamos a hacer esta misma concertación con el gobierno. Muy bien. Gracias. Con tu voto exigí una educación de calidad y que los discursos sean realidades. Una campaña de Juntos por la Educación, Con el apoyo de la Unión Europea.